encargó vuestro párroco que hablara sobre el encuentro con Dios, para conservar todo esto en su corazón de la Virgen. Y yo decía, ¿pero qué es lo que me manda vuestro párroco? Si la Virgen no conocía a Dios, tampoco San José conocía a Dios, ni tampoco el pueblo judío conocía a Dios. Sí se hacían una idea, no solo por el profetismo, sino por esa gracia de ser pueblo escogido para ser encarnación de Dios hecho carne en una virgen, se hacían una idea de cómo podía ser ese Dios, ese Yahvé. Pero el mérito del pueblo judío, de todos aquellos, nuestra religión es judeo-cristiana, sin conocer a Dios, eran fieles a ese Yahvé. Mientras vivían rodeados de un montón de pueblos con un montón de dioses y de ídolos, ellos solo tenían uno y no le conocían. Comparar hoy que le conocemos. Pero claro, Dios no necesitaba tener WhatsApp para tener mensajes instantáneos. Tienes a sus arcángeles, ángeles y querubines. Y le dijo a Gabriel, Gabriel, baja, es la elegida, la protegida, lo más grande que ha creado Dios en lo humano, y dile, anúnciale que ha llegado ya el momento de hacerme carne humana, lo que yo he creado. Y esa Virgen, aquí bajo la vocación de las angustias, estaba en oración, porque había entregado su virginidad al templo, igual que San José, casto esposo San José. Y se turbó cuando apareció Gabriel, el mensajero. Y claro, hay una pregunta, cuando siempre que hablo yo en otros lugares de estos instantes, ¿en qué instante queda la Virgen embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Cuál es el instante justo? En el momento que ella dice el sí y se esclaviza. Arévalo, esclavizaros de vuestra angustia, esclavizaros de una Virgen patrona de esta villa y que por Isabel, que va camino de los altares, la llevó a todos los lugares de España, porque ella había vivido aquí esa devoción inculcada por Isabel de Barceló, junto a su hermano Alfonso. Y todos los sitios que llegó y conquistó, llevaba su angustia. Si yo soy devoto de las angustias porque la patrona de Granada, porque allí la llevó Isabel. Si yo soy cofrade de Santa María de la Alhambra, la angustia de la Alhambra es porque la llevó Isabel. Pero Dios se empeña en insertar a su propio Hijo en las coordenadas concretas de un pueblo, leyes, ritos pequeños, que lo presentaron al templo de una forma humilde, sencilla, con 2 tortolitas, porque siempre Dios, cuando se hace ya carne, se hace en lo pequeño. La Virgen guardaba todo en su corazón, pero la Virgen no era adivina. La Virgen estaba siempre en esa escucha. San José era un gran místico pisando tierra. Se adelantaba siempre a los acontecimientos, a la huida de Egipto, todo. En el momento que le llega el parto, y él encuentra dónde solucionar el problema.
Y en el templo hay una persona que a mí siempre me ha impresionado muchísimo. Hay dos cosas que me han impresionado muchísimo del encuentro de la Virgen con ese Dios. Uno, cuando ya embarazada se retira a la montaña con su prima Isabel, que estaba 6 meses ya embarazada de Juan el Bautista. ¿Qué hablarían las dos primas? ¿De qué pensarían una y otra? Porque las dos estaban llenas de gracia, hay que reconocerlo, las dos por obra del Espíritu Santo. Pero hay una figura grandiosa en estos primeros instantes, cuando presentan al niño en el templo, el anciano Simeón. ¿Veis? Siempre hay gente tocadas por Dios. Y es lo que debemos, en el mundo que nos movemos hoy, debemos de derramar los que llevamos esa fe y esa fuerza de nuestras tradiciones, derramarla sin miedo. Son tiempos de no tener miedo. Y claro, este anciano que estaba tocado por Dios, nada más que coge al niño Dios en los brazos, se da cuenta que ese es el Dios hecho Cristo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y mira a la Virgen y le dice: una espada de dolor te traspasará el alma, el corazón, los puñales de vuestra angustia. Todas las angustias son sacramentales, todas, porque lleva al hijo muerto entre los brazos o a su vera. Son cofradías sacramentales, donde está unida la madre y el hijo y la madre. ¿Qué sentiría la Virgen cuando desclavan y le entregan al hijo frío, blanco, sin sangre, porque hasta la última gota la derramó por mis pecados y los vuestros? ¿Qué sentiría esa angustia? Mirad, Arévalo, pedid siempre a vuestra Virgen, siempre que vengáis aquí, yo lo hago, cuando puedo escaparme, ahora tengo menos tiempo, siempre vengo, alguna mañana o alguna tarde, primera hora, siempre le pido: cuando muera, cógeme en tus brazos, angustia mía. Arrópame en tus brazos en mi agonía. No me dejes. En el año 1955 fue coronada vuestra Virgen de las Angustias por un arzobispo, don José García Goldaraz. Yo le conocí, era muy amigo de mi familia. Acabamos de venir a Andalucía, nosotros, de Granada, por el trabajo de mi padre de ingeniero azucarero, y conocimos, porque veraneaba cerca, en San Bernardo, y la azucarera que montó, la primera que montó mi padre, estaba en Peñafiel. Y los veranos lo vivía con su hermana, pasaba mucho tiempo con mis padres. Un arzobispo, de comillas, de Cantabria, con un hermano que yo le conocí, yo me eduqué con los jesuita. Y fue el que coronó a vuestra Virgen, arzobispo de Valladolid, don José García Goldaraz, en el año 1955. Y claro, la casualidad no existe en lo que voy a contar. En el año 1967, el que abre el proceso de beatificación de Isabel la Católica es el mismo obispo, don José García Goldaraz, el que corona a vuestra Virgen. Y el proceso ha ido caminando, se abrió a petición de una catedrática de Argentina, a Pío XII, y ha ido caminando sin mayor problema. Y ya está terminado el proceso, terminado.
con milagro y todo, pendiente únicamente de que el Papa decida el momento de oportunidad eclesial para darle a Isabel la Católica veneración pública. A mí me ha impresionado, me he enterado por vuestro cronista, de que el Galápago, que es una de las joyas más queridas que tiene esta Virgen, fue regalo, según la tradición, de Isabel la Católica. Es la joya donde está encerrada la gracia, el agradecimiento de una madre que sufrió muchísimo como fue Isabel, le tocó sufrir mucho en vida, pero nunca, nunca, nunca se apartó de esta gran devoción, la de las angustias. Y la sorpresa, le he dicho yo a vuestro párroco, digo, te tengo guardada una sorpresa, y a vuestro sacerdote Guillermo, digo, que te va a gustar mucho, ya terminando, y claro, os va a gustar también a todos los de Arévalo, como es lógico. ¿Y cuál es esa sorpresa? Pues pensando yo, digo, con lo que soy de devoto de las angustias, pensé, hay una deuda, la comisión de Isabel la Católica, donde estamos ya en el final, por así decirlo, a punto de que salga, si Dios quiere, se haga público esa santidad de ella. Estamos en el momento de la devoción popular, de acrecentar la devoción popular. Espiritualmente, a mi arzobispo, don Luis Argüello García, y decirle, el año que viene, la comisión de Isabel la Católica donará a vuestra Virgen de las Angustias la medalla de Isabel, que la acuñamos dentro de la comisión de un molde que apareció del siglo XIX. Y sería un gran placer el año que viene poder contar aquí con mi arzobispo, yo vendré también, si Dios quiere, para entregar a vuestra Virgen desde la comisión en devoción hacia esa unidad de Angustia e Isabel, Isabel y Angustias, a vuestra Virgen. Y termino. En las noches oscuras, las angustias es luz. En los corazones que lloran y no se le ven las lágrimas, las angustias enjuga vuestro llanto. En los fracasos, la angustia engrandece vuestro espíritu. En los triunfos, la angustia lo hará más humilde. En los desamores, la angustia llenará vuestros vacíos. En vuestros silencios, en vuestras dudas, en vuestra veces falta de fe, porque muchas veces fluctuamos como humanos que somos en ella, la angustia estará a vuestro lado. Y lo mismo que la Virgen, en el título que me pidió que lo desarrollara vuestro párroco, encontró a Dios y todo lo conservaba en su corazón, y ella se fue dando poco a poco cuenta de que aquel Mesías no iba a ser un rey de reyes en el terreno material, sino un rey de reyes en la sencillez, en la humildad, en la pobreza, y solo 3 años de vida pública como un predicador de camino con un sayal de lino le valió para elegir 12 apóstoles y expandir el cristianismo. Que seamos siempre de Pedro. Que seamos siempre de Pedro. Es la identidad de nuestra iglesia. Desde Pedro hasta Francisco. Que vuestra Virgen de las Angustias ilumine vuestras vidas. Placer espiritual, el poder está bajo el manto de vuestra Virgen de las Angustias. Damos gracias a Luis una vez más.